Cuando pensamos en un banco, la imagen que nos viene a la cabeza es de solidez, ¿verdad? De seguridad, casi como una fortaleza. Pero la verdad es que detrás de esa fachada, un banco es un organismo vivo que está gestionando a cada segundo riesgos financieros enormes, de esos que son totalmente invisibles a simple vista. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el asunto. La pregunta clave aquí es, ¿qué son exactamente esos riesgos? Y sobre todo, ¿por qué debería importarnos a cualquiera que tengamos una cuenta bancaria? La respuesta, como vamos a ver, es que es algo fundamental para entender la estabilidad de toda nuestra economía. Perfecto, pues en los próximos minutos vamos a desglosarlo todo paso a paso. Empezaremos con el famoso efecto dominó de una crisis. Luego nos meteremos con las 4 amenazas clave a las que se enfrenta cualquier banco. Veremos también qué red de seguridad nos protege y para terminar echaremos un vistazo a esos desafíos que ya están asomando en el horizonte. Para empezar, hay que entender una idea que es fundamental. El sistema financiero no es una colección de islas, para nada. Es mucho más parecido a una tela de araña súper intrincada. Si tocas un solo hilo, la vibración se siente en todas partes. Pues a esto, precisamente, es a lo que se le llama riesgo sistémico. Es ese miedo, esa posibilidad real de que la caída de una sola pieza acabe derribando a todas las demás. Una crisis bancaria, esto es importante, nunca ocurre de forma aislada. Sus ondas expansivas pueden llegar a afectar a la economía entera. Y esta idea es absolutamente clave. Es que el riesgo de contagio financiero es tan peligroso que la vigilancia no puede ser una opción. No, es una obligación. Y ojo, no estamos hablando solo de un problema para los banqueros. Para nada. Es una cuestión que nos afecta a todos, a la estabilidad económica y social del país. Vale, entonces, ¿de dónde sale todo este riesgo? ¿Cuáles son sus caras? Vamos a analizar ahora las 4 amenazas principales que cualquier banco tiene que gestionar en su día a día. Empecemos por el más clásico, el más intuitivo de todos, el riesgo de crédito. Dicho de una forma muy sencilla, es la posibilidad de que el dinero que un banco ha prestado pues no se lo devuelvan. Es la esencia pura del negocio bancario y al mismo tiempo su mayor punto débil. Para controlar esto, la regulación es súper estricta. Por ejemplo, hay una norma clave. Un banco no puede prestarle a un único cliente o a un grupo de empresas conectadas más del 25% de sus propios fondos, de su capital. ¿Y por qué? Pues muy fácil, para evitar que la caída de un solo gigante arrastre al banco entero. Es una forma de proteger al resto de clientes. Pasamos a la segunda gran amenaza, el riesgo de mercado. Este ha ido ganando una importancia, enorme, sobre todo con el auge de la banca de inversión. Aquí ya no hablamos de préstamos, sino de las posibles pérdidas que vienen por los vaivenes del mercado, que si las acciones suben o bajan, los tipos de cambio, el precio de las materias primas, todo eso que afecta a las inversiones del banco. Ahora, lo que es muy interesante aquí es cómo se intenta, domar este riesgo. Una de las herramientas más famosas es el valor en riesgo, o VAR, como se le conoce. Es básicamente un modelo estadístico que intenta responder a una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Cuánto es lo máximo que podría perder esta cartera de inversiones en un día normal con un cierto nivel de confianza? Vamos con el tercer frente, el riesgo de tipo de interés. A ver, pensemos en el negocio bancario de toda la vida. El banco pide prestado a corto plazo, que son nuestros depósitos, y presta a largo plazo, por ejemplo en hipotecas. Pues bien, ese desajuste de plazos lo hace súper vulnerable a cualquier cambio, por pequeño que sea, en los tipos de interés. Y claro, la estructura de su balance es lo que va a determinar si un banco gana o pierde con estos cambios. Si sus préstamos a tipo variable se actualizan más rápido que lo que paga por los depósitos, pues una subida de tipos le viene de perlas, le beneficia. Pero si es al revés, su rentabilidad sufre y mucho. Es un juego de equilibrio constante y de verdad muy, muy delicado. Y llegamos al último de los 4 grandes, y quizá el más peligroso a corto plazo, el riesgo de liquidez. Ojo, que esto no significa que un banco no sea solvente o no tenga valor. Significa algo mucho más inmediato, que no tiene suficiente dinero en efectivo, cash a mano, para responder a las demandas del momento. Por ejemplo, una retirada masiva de depósitos de sus clientes. El ejemplo perfecto y que todos recordamos lo vimos en 2008. La crisis financiera global no empezó porque los bancos de repente no tuvieran valor, no. Empezó por una crisis brutal de confianza que literalmente secó por completo la liquidez del sistema. Los bancos dejaron de fiarse los unos de los otros, dejaron de prestarse dinero y el motor del sistema financiero simplemente se gripó. Muy bien, hemos visto los problemas, los grandes riesgos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se gestiona todo esto?
¿Estamos desprotegidos? Pues no. Existe una red de seguridad financiera diseñada para evitar que el sistema colapse y funciona en 3 niveles distintos. Estas 3 capas funcionan como un sistema de defensa en profundidad. La primera línea de defensa es el propio banco. La segunda es la vigilancia externa, la de los supervisores. Y ya como último bastión tenemos un conjunto de reglas globales para todos. El punto de partida, y esto es fundamental, es la responsabilidad de la propia entidad. Un banco bien gestionado tiene que tener sistemas súper robustos para, primero, identificar sus riesgos, segundo, medirlos y tercero, mantenerlos siempre bajo control. Es que esta es la base sobre la que se construye todo lo demás. Luego viene la segunda capa, los supervisores. Podemos pensar en ellos como los guardianes del sistema. Aquí en España, el Banco de España, y a nivel europeo, el Banco Central Europeo se dedican a monitorizar constantemente la salud de los bancos para asegurarse de que son solventes y de que cumplen las reglas del juego. Y por último, la tercera capa, la regulación global. Después del desastre de 2008, el mundo se dio cuenta de que hacían falta reglas mucho más estrictas y, sobre todo, iguales para todos. El resultado de todo eso es lo que conocemos como Basilea III, que es un acuerdo internacional que, en esencia, obliga a los bancos a ser más fuertes y más resistentes. La idea central de Basilea III es, en realidad, muy simple. Obligar a los bancos a tener más capital y que ese capital sea de mejor calidad. ¿Para qué? Pues para que actúe como un colchón, uno que pueda absorber pérdidas inesperadas sin que el banco quiebre. Y así, claro, se protege a los depositantes y se reduce ese temido riesgo sistémico del que hablábamos al principio. Pero claro, la gestión del riesgo nunca termina. El mundo financiero no para de evolucionar y con él pues aparecen nuevas amenazas que exigen lógicamente nuevas defensas. Hoy en día, el foco ya se está desplazando hacia una nueva generación de desafíos. Ya no es solo una cuestión de si se devuelven los créditos o de cómo van los mercados. Ahora se habla de cosas como la ciberseguridad, el impacto financiero que puede tener el cambio climático o la inestabilidad geopolítica. Son riesgos totalmente nuevos. Y esto nos lleva a la idea final, a la conclusión. El riesgo siempre va a existir en la banca, es que forma parte de su ADN. La clave no es intentar eliminarlo porque eso es imposible, sino saber gestionarlo. Gestionarlo de una manera inteligente, prudente y, sobre todo, proactiva. Así que la pregunta que nos queda flotando en el aire es esta. En un mundo donde las finanzas son cada vez más rápidas, más digitales y están más interconectadas que nunca, ¿cuál será el próximo cisne negro? ¿Cuál será ese riesgo que hoy nos parece impensable, pero para el que ya deberíamos estar preparándonos?